Seguimos en nuestro café y té y vamos a hablar ahora de un proyecto con el que ha colaborado, es coautor de este proyecto, Javier Martos. Él es un enamorado y muy gran conocedor de Sierra Bermeja y de otras zonas también de turismo rural. Está con nosotros en el plató ya. Muy buenas tardes, Javier, buenas bienvenido. Tardes. Y para ti ha sido, ha sido culminar ese gran libro que es La Gran Senda de Málaga, de manera que la gente pueda tenerlo en formato no de bolsillo, pero sí de mochila. Más asequible, efectivamente. Más cómodo de llevar, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntame, ¿qué es este formato de La Gran Senda de Málaga? Bueno, La Gran Senda de Málaga es un proyecto, creo que cumple ahora 5 años, que inicialmente surgió en plan deportivo, prácticamente para hacer senderismo, circunvalando la provincia de Málaga. Es un itinerario de 35 rutas que recorren distintos paisajes, distintos pueblos y distintos entornos, ¿no? Distintas comarcas naturales. Y sobre ese itinerario se han ido añadiendo capas de información, pues para dar una perspectiva botánica, una perspectiva faunística, hidrológica, ¿no? De recursos relacionados con el agua. Y el año pasado Diputación nos encargó a 3 compañeros, a José Suárez Padilla, José María Tomaset y a mí, nos encargó que comentásemos este itinerario de la Gran Senda desde el punto de vista histórico. Entonces, fruto de muchísimos meses de trabajo investigando, pues salió este libro, el libro de la Gran Senda de Málaga. A ver, es un libro que tiene tela, ¿eh? Sí, aquí que lo pesa, tenemos. es un ladrillo. Es un libro que simplemente, pues lo puedes ir leyendo o consultando cuando quieras algún dato en concreto, ¿no? Claro, este libro tiene una introducción general a la historia de la provincia de Málaga. Pues tenemos hallazgos desde el Paleolítico, hace más de 120.000 años, hasta la época actual, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo, tanto el paisaje, la ocupación del territorio, los elementos que nosotros podemos ver están relacionados a distintas épocas. Eso es lo que hace el libro, ordenar todo eso. Pero claro, mucho de esta historia que nosotros contamos en el libro a veces no es tan intuitiva para un usuario normal de estas etapas, ¿no? Y entonces de ahí ha surgido el proyecto del estuche, de ese estuche que tienes en las manos, que incluye 8 mapas históricos de la provincia, destacando en cada uno de estos mapas pues una serie de lugares que sí que son visitables y que sí que son fácilmente entendibles por los usuarios. Yo voy a coger uno de los mapas que tenemos aquí. Este estuche tiene los 8 mapas. Tiene 8 mapas y un cronograma. ¿Y un cronograma? Un cronograma es una línea del tiempo que evoluciona desde el Paleolítico hasta la actualidad, separada por épocas, y en cada época te señala algunos de los hitos o lugares que corresponden a esa época. Pues por ejemplo, en la época de la Edad del Cobre, en este cronograma, pues nosotros señalamos el centro dolménico de Corominas porque es de esa cronología, ¿no? Claro, dentro de esos mapas, ¿cuántos pertenecen a la zona de Estepona, de los 8? Todo, los mapas son de la provincia de Málaga. De la provincia de Málaga, claro. Pero algunos estarán... Toda la ruta siempre pasa por aquí, con lo cual siempre pasan por aquí. Efectivamente, sí, aquí hay algunos elementos que comentar y que merecen la pena, como por ejemplo el Museo Arqueológico, porque aunque modestamente tiene una aportación y unos materiales muy bien ordenados y que se entienden muy bien, y ese es el objetivo de la publicación, que el usuario entienda bien esta historia y que sepa, bueno, pues que Málaga es una provincia con un patrimonio histórico y etnográfico muy interesante. Por lo tanto, este que he cogido al azar dentro del estuche, ese es el cronograma. Este es el cronograma. Exactamente. Aquí lo que nos explica es un poquito toda la senda, la historia de la provincia. Y en cada uno de estos momentos, pues por ejemplo, en la época romano-republicana, ¿no? Que son los 2 primeros siglos antes del cambio de era, pues ahí se señalan una serie de sitios de romanos republicanos, como por ejemplo la cercana mina del Cardenillo, que está aquí en el Guadalmansa, en el límite del término municipal de Estepona con el de Benavís, y que es un sitio precioso y que merece la pena visitar, y por eso viene en ese sitio. Claro, viene este sitio, y luego si queremos ir concretamente hasta ese lugar, tenemos que seguir el itinerario marcado. ¿En cuál de los...? Claro, entonces ya en cada uno de los mapas, si coges uno en la parte de atrás, no en ese por ejemplo, mira, esa parte de atrás, ves que hay unos códigos QR, y te llevan a la ruta. Entonces, con el móvil lees el código QR y te lleva a una página web donde te explica cómo llegar y te amplía la información. Claro. Y aquí, por ejemplo, dentro de este que estoy leyendo, Prehistoria, es uno de los mapas que está dentro. ¿Qué incluye este mapa? Pues incluye una serie... por ejemplo, incluye
como he dicho, el Centro Dolménico de Coromina, Sí. incluye el Museo de Estepona, ¿no? Donde podemos ver la Venus de Estepona, incluye el poblado de la Algaba, aquí en Ronda, incluye, por supuesto, el Museo Arqueológico de Málaga, ¿no? Que es el, digamos, el que recoge un poco todos los materiales. Toda la serie de cuevas del oriente malagueño, ¿no? La Cueva de la Araña, la Cueva del Tesoro, incluye el Museo de Vélez, que es bastante interesante, y la Cueva de Nerja, por supuesto, Dólmenes, incluye en la Alameda un campo de hoyos interesante que se puede ver y que además tiene un centro de interpretación, que eso es lo importante. Claro, ahí está clasificado todo por prehistoria. Luego si cogemos ese mapa otro, es de prehistoria, si cogemos otro, que voy a coger otro, el siguiente, es de protohistoria. Claro, este es el momento que entre la protohistoria y entre la prehistoria y la época romana. Ajá. Entonces, en toda la costa, por ejemplo, lo interesante son los yacimientos fenicios, pero en el interior también hay algunos. Y sigue incluyendo, lógicamente, el Museo de Estepona. Claro, porque resulta que en estas zonas costeras cercanas al Estrecho de Gibraltar, pues tenemos presencia y puesta en valor de muchos yacimientos de distintas épocas. Oye, y vamos a ver unas imágenes de algo que ha sido descubierto, no descubierto, pero que se ha puesto en valor hace muy poquitos días en Estepona, como es el horno de brea. Sí. Eso, vamos a ver las imágenes que las tenemos, compañero, y me gustaría que me contases dentro de qué mapa estaría incluido este horno. Vale, efectivamente es un horno que se ha puesto, es un proyecto magnífico. No aparece como tal en el mapa porque date cuenta que no hay espacio para... Ten en cuenta que el libro recoge más de 1000 sitios y en cada uno de estos mapas aparecen como mucho 18, con lo cual no hay espacio para tantos sitios. Pero ¿dentro de qué ruta podríamos enmarcarlo? Vale, lo que es senda. El horno es un uso que se ha hecho de los bosques de Sierra Bermeja hasta 1950, hasta mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, en realidad tiene un valor etnográfico. Lo que pasa es que la puesta en funcionamiento, el proyecto de puesta en funcionamiento es muy interesante porque el alquitrán, la brea que se ha obtenido de aquí, los 40 kilos que se han obtenido, se han utilizado para calafatear una réplica exacta de un barco fenicio que se ha construido en los astilleros nereos, que sí que vienen ahí en los mapas. Sí viene. Y que es una réplica de un barco que está sumergido, de un pecio sumergido en una playa murciana, en la playa de Mazarrón, ¿no? Hay que ver la historia, las vueltas que da, ¿no? La brea de Estepona que va a recuperar ese barco que está ahí en las costas de Mazagón, en Murcia. Es increíble. Y las personas que estén interesadas en tener esta gran senda histórica de Málaga, claro, lógicamente, cada mapa es imposible hacerlo en un solo día. Sí, claro. Tendríamos que ir clasificando las rutas que queremos hacer para cada ocasión, ¿no? Rutas de ¿cuánto tiempo nos aconsejas? Una ruta de... El objetivo del mapa, en primer lugar, es que se conecte, se comprenda, se conozca de una forma sencilla lo que es la diversidad patrimonial que tiene la provincia. Un usuario pues dice, yo tengo más apetencia por los yacimientos romanos, por ejemplo, entonces ahí te da muestra de algunos de los yacimientos más interesantes que tiene la provincia. Otros que te digan por cuevas, por ejemplo, ¿no? En cuevas prehistóricas, hay algunas ahí. Efectivamente, en función de cuál sea tu inquietud, tú puedes ir a un mapa o a otro, ¿no? Pero en principio el objetivo del estuche en conjunto es que se conozca que Málaga tiene una riqueza patrimonial muy interesante y que no solo hay que conservarla, sino que se puede conocer. Y también sería interesante hacer esas excursiones, si podemos, ¿no?, con la familia, para que no se pierda y que los más pequeños de la casa vayan conociendo también lo que tenemos. Claro. A mí me sorprende, tengo 2 hijos en edad escolar y me sorprende muchas veces ver lo que están estudiando y ver la ausencia total de patrimonio local, comarcal que hay en eso que estudian, ¿no? Cuando estamos viendo por el cronograma que aquí tenemos elementos patrimoniales históricos de todas las épocas, ¿no? Y que serían mucho más fáciles de entender para nuestros hijos. Claro, y además cultura que deberían tener porque es la cultura de su tierra, de sus raíces, ¿no? Claro. Por lo tanto, muchas veces estudian lo que dicen, ¿no? La cultura y las raíces de otras ciudades y de otros países incluso, y lo nuestro que tenemos aquí cercano, con lo fácil que sería incluso hacer proyectos desde los colegios que sean didácticos y que sean prácticos, llevando a los escolares a esas excursiones. Lo hacen, pero tal vez
precisamente por la movilidad que tienen los profesores, porque ellos no son los culpables, sino que están sujetos a un programa educativo claro, que dictan desde el gobierno, y porque además pues a lo mejor hay aquí residente un profesor que no es de esta zona o profesora que no es de esta zona. Algunos proyectos se hacen, ¿no? Pero tal vez esta herramienta modestamente se pueda convertir en una herramienta adicional que puedan utilizar estos profesores pues, para acercar el patrimonio comarcal que tenemos a estos alumnos. Se presentaba el sábado pasado este estuche de las 8 sendas históricas de Málaga, y me imagino que bueno, la gente que fue ahí a la presentación, que hemos visto imágenes también, aquí la estamos viendo, pudieron recoger cada uno su estuche, pero habrá mucha gente que nos esté viendo y que quiera hacerse con él. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues el estuche está publicado por la Diputación Provincial de Málaga. Se puede solicitar en formato papel a la Diputación Provincial, pero además también se puede descargar en formato digital, en PDF, a través de la página de la Diputación, de málaga.es. Málaga.es, incluso dentro de esa página tenemos un enlace que nos lleva a las sendas de... Efectivamente. ¿Cómo era? La senda que se... Gran ¿sí? Senda de Málaga. Gran Senda de Málaga, así la titulamos, ¿no? Hasta ahí, pues bueno, y estamos poniendo la página web. Exacto. Para, si alguien está interesado, pueda descargárselo. Y me imagino que esto no se queda aquí, que estaréis trabajando en más cosas, ¿no? Porque Javier, ¿tú cómo llegas a conocer tanto de la provincia de Málaga? ¿Estás todo el día estudiando? Bueno, pues estoy bien asesorado también. Estás bien asesorado, ¿no? Pero hay mucho trabajo, sí. Hay mucho trabajo. ¿Queda mucho más por descubrir que no conozcamos o publicar? Hay mucho trabajo, muchas semillas sembradas. Fíjate poniendo el paralelo de Estepona. En Estepona conocemos gran parte de su historia porque se han hecho la restauración de las calles y parte de esa historia ha aflorado, ¿no? Recientemente, en los últimos 10 años, sabemos que no solo hay una Medina Istibuna, sino que anteriormente había cierta ocupación romana e incluso hasta el siglo VII a.C. han aparecido algunos materiales, ¿no? ¿Qué pasa? Que el desarrollo urbano que ha propiciado este tipo de intervenciones arqueológicas de urgencia, pues se da en entornos urbanos, pero sin embargo el entorno rural no tiene esta misma dinámica, con lo cual fíjate todo lo que tenemos por saber de lo que tenemos detrás, del traspaís montañoso que tenemos detrás, ¿no? Nosotros, allá a nivel local, a través de un proyecto en el que también participábamos hace unos años, iluana.com, pues como justo lo que hacíamos era recorrer el entorno rural, pues empezamos a conocer más de esta historia del entorno rural, y fue cuando, bueno, en ese momento empezamos ya a colaborar con el arqueólogo municipal, los compañeros arqueólogos en distintos sitios, con otros profesionales, geólogos, botánicos, biólogos, y este equipo interdisciplinar es el que, bueno, pues parte del origen de este proyecto, ¿no? de la Gran Senda de Málaga, pero vista desde la perspectiva histórica. Oye, me parece una idea estupenda desde la Diputación, ¿no? Que se ponga también ahí carne en el asador para este proyecto, ¿no? Para que no solamente parezca que Málaga es una ciudad turística, porque a veces cuando dices el nombre de Málaga, todo el mundo lo asocia a la Costa del Sol, a la playa, al turismo, y no se dan cuenta de la gran riqueza que tenemos, que podemos fomentar ese turismo también histórico, ¿no? Y rural, ¿no? Claro. Efectivamente es una ciudad turística, eso es innegable. Sí, sí, eso Estamos es innegable. en una zona totalmente turística y el turismo es una industria de nuestra comarca importantísima. Pero lo que no podemos saltar ni adoptar políticas que nos quiten nuestra seña de identidad. Y estas son las señas de identidad que tenemos. Todo el paso de estas culturas que ha habido en esta zona desde en época prehistórica, pero en el origen de la ciudad están los fenicios, en Málaga principalmente. Y eso es parte de lo que somos hoy en día. Antes le comentaba a un compañero tuyo fuera de antena que los fenicios trajeron el vino. O sea, nosotros tenemos vino en la actualidad porque llegó a través de los fenicios y otras muchas cosas, ¿no? El inicio de las construcciones de los edificios de planta cuadrada llegaron con los fenicios. Ellos. De época romana, pues también tenemos testigos importantísimos, incluso culturales, ¿no? Tanto religiosos, ¿no? como políticos. En época medieval, en el mundo andalusí también dejó en nuestra comarca una herencia, bueno, pues que en el vocabulario, por ejemplo, ¿no? Gran parte de nuestras palabras derivan de ese momento histórico. Y luego, a partir del siglo XVI, pues bueno, toda la reordenación de los caminos que hubo en la provincia,
grandes infraestructuras hidráulicas ya entrando en el siglo XIX o XX, como por ejemplo los del Pantano del Chorro o el propio Caminito del Rey, que se está utilizando ahora como recurso turístico, tienen su identidad histórica, y eso es lo que verdaderamente somos, eso es lo auténtico, ¿no? El turismo es una industria imprescindible y que debemos mantener y cuidar, pero reivindicando nuestras señas de identidad. Esto es lo que busca modestamente este proyecto. Además, como estábamos tan bien situados en el sur de España y lindando con otro continente, que de ahí que tengamos unas raíces tan ricas. Eso no somos conscientes el extraordinario valor que tiene a lo largo de toda la historia de la humanidad. Recientemente ya se empieza a plantear que el hombre actual, anatómicamente moderno, el Homo sapiens, lo que somos tú y yo, pues pudiera haber llegado a través del estrecho, cuando la explicación tradicional era que llegaba a través de Eurasia, ¿no? Es importantísimo esta presencia en el estrecho de Gibraltar a lo largo de toda la historia. Era también además el fin del mar conocido, del Mare Nostrum, ¿no?, romano, ¿no? Y bueno, pues Sierra Bermeja, la montaña que tenemos detrás en Estepona, ha ejercido de hito geográfico, de hito de referencia para la navegación de cabotaje durante toda la historia, hasta épocas verdaderamente recientes. Es importante donde estamos, es extraordinariamente importante y extraordinariamente singular en el marco de toda la península. Pues Javier, gracias por acompañarnos, por presentarnos este estuche que a mí me encanta, además que es muy fácil de llevar, no pesa nada, lo podemos llevar en nuestra mochila, ir consultándolo y tenerlo en casa y organizando rutas para conocer lo que cada uno quiera. Y ya lo hemos dicho, quien no lo tenga en papel y lo quiera solicitar lo puede hacer mediante una petición a la Diputación, o también se lo puede descargar a través de ese enlace que hemos puesto de la página de Sendas, la Gran Senda de Málaga. Gracias por acompañarnos, Javier. A vosotros. Nosotros vamos a un ratito de publicidad y volvemos enseguida recuperando una entrevista con Ángela Mazzini. Ella es de Mazzini Belleza y nos habla de cómo preparar nuestra piel para el verano gracias a un elemento muy natural y que se utiliza desde hace mucho tiempo, como es la madera, a través de la maderoterapia.